Nunca imaginé que salvar una vida me costaría tanto. Aquella tarde en el bosque, los débiles golpes bajo la tierra cambiaron mi destino para siempre. Lo que él me susurró al oído mientras temblaba de frío y miedo no fueron palabras de gratitud, fueron el comienzo de mi pesadilla. Mi nombre es Elena Suárez y crecí en las afueras de un pequeño pueblo en las montañas de Andalucía. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, dejándome sola con mi padre, un hombre trabajador pero quebrado por el dolor que ahogaba en alcohol cada noche. Vivíamos en una pequeña casa de adobe con techo de tejas rojas y una huerta que apenas nos daba para subsistir. Aprendí desde muy joven a valerme por mí misma. Cada mañana me levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de mi padre antes de que se fuera a trabajar como jornalero en los campos de olivos. Después caminaba 5 kilómetros hasta el instituto del pueblo vecino. Mis zapatos gastados y mi ropa remendada eran objetos de burla para las chicas ricas, pero yo mantenía la cabeza alta. La pobreza me enseñó a ser invisible. Aprendí a moverme por los márgenes, a escuchar conversaciones ajenas, a observar patrones de comportamiento. Estas habilidades me permitían anticipar problemas y evitarlos. Mi padre solía decirme que yo tenía ojos en la espalda. No era cierto. Simplemente había aprendido a leer el mundo a mi alrededor como un libro abierto. A pesar de nuestras dificultades económicas, yo soñaba con estudiar medicina. Pasaba horas en la biblioteca municipal devorando libros de anatomía y fisiología. La bibliotecaria, doña Carmen, se convirtió en mi mentora silenciosa, dejándome libros especiales bajo el mostrador que sabía me interesarían. Me dijo que mi mente era un diamante en bruto, que solo necesitaba pulirse. Mi padre no entendía mi fascinación por los estudios. Me dijo que los libros no llenaban el estómago. Me pidió que buscara trabajo después de graduarme del instituto. Le prometí que encontraría la manera de hacer ambas cosas. Cuando cumplí 18 años, conseguí un trabajo como limpiadora en La Encina, la mansión más lujosa de la comarca. Era una imponente estructura de piedra rodeada por hectáreas de bosque privado y jardines meticulosamente cuidados. Sí, propietario era Alejandro Montero, un empresario inmobiliario conocido por su implacable ambición y su fortuna incalculable. Montero apenas pasaba tiempo en la mansión. La mayoría del personal solo lo conocía por fotografías en revistas de negocios. Yo lo había visto una vez, bajando de su helicóptero privado. Era un hombre de unos 50 años, alto y distinguido, de cabello entrecano y mirada penetrante. Me sorprendió lo solo que parecía a pesar de estar rodeado de asistentes. Mi trabajo consistía en limpiar las numerosas habitaciones de invitados y la biblioteca. Me maravillaba con los miles de volúmenes encuadernados en piel que cubrían las paredes del suelo al techo. Algunas noches, cuando terminaba mis tareas temprano, me quedaba un rato hojeando algún libro médico de su colección. Nadie parecía notarlo y era mi pequeño secreto. En La Encina conocí a Mateo, el hijo de la cocinera. Trabajaba como guardabosques en la propiedad. Tenía 25 años y una sonrisa tan cálida como el sol de verano. Comenzamos a vernos durante los descansos. Me contó sus sueños de estudiar ingeniería ambiental. Le hablé de mi deseo de convertirme en médica. Compartíamos el mismo anhelo de escapar de las limitaciones que la vida nos había impuesto. Mateo me enseñó a recorrer el bosque que rodeaba la mansión. Me mostró senderos secretos y me habló de cada planta y animal que encontrábamos. Me dijo que el bosque guardaba secretos de generaciones. Nunca imaginé cuán profética resultaría esa afirmación. Mi padre empeoró ese invierno. Su tos se volvió más profunda y la bebida más frecuente. El médico del pueblo le diagnosticó una enfermedad pulmonar crónica y le recetó medicamentos que no podíamos permitirnos. Comencé a trabajar horas extras en La Encina y tomé un segundo empleo sirviendo mesas en el bar del pueblo por las noches. El agotamiento se convirtió en mi compañero constante, pero la determinación me mantenía en pie. Calculé que si ahorraba cada céntimo durante 2 años, podría pagar el primer año de universidad y los medicamentos de mi padre. Mateo me animaba cuando me veía decaer.
Me dijo que mi tenacidad era mi mayor fortaleza. La rutina se rompió aquel domingo de marzo. Había pedido permiso para salir temprano. Necesitaba recoger hierbas medicinales que doña Carmen me había enseñado a identificar para preparar un té que aliviara la tos de mi padre. Mateo me había hablado de un claro en el bosque donde crecían en abundancia. El día era inusualmente cálido para ser principios de primavera. El sol filtraba sus rayos entre las ramas de los pinos, creando patrones dorados en el suelo del bosque. Los pájaros cantaban anunciando el cambio de estación. Todo parecía en perfecta armonía con el mundo. Seguí el sendero que Mateo me había descrito, contando mis pasos como él me había enseñado. 1, 2, 3. El ritmo constante me tranquilizaba. 600 pasos desde el roble partido. Girar a la derecha en la roca con forma de tortuga. 400 pasos más hasta el claro. Estaba tan concentrada en el conteo que casi lo pasé por alto. Un sonido débil, tan sutil que podría haberlo confundido con el viento entre las hojas. Me detuve, contuve la respiración. Lo escuché de nuevo. Un golpeteo, rítmico, desesperado. Venía de bajo tierra. Mi primer instinto fue correr. Las historias de fantasmas que mi abuela me contaba de niña inundaron mi mente, pero la curiosidad y mi incipiente formación médica me hicieron reconsiderar. Alguien podría estar herido, alguien podría necesitar ayuda. Seguí el sonido hasta una zona donde la tierra parecía recientemente removida. No era una tumba formal. Más bien parecía que alguien hubiera cavado apresuradamente y luego cubierto su trabajo. Los golpes se hicieron más intensos cuando me acerqué. Me arrodillé y puse mi oreja contra la tierra. Era inconfundible. Alguien estaba enterrado vivo. Mi corazón se aceleró. Busqué frenéticamente algo con qué cavar. Encontré un palo grueso caído y comencé a remover la tierra con desesperación. El tiempo pareció detenerse. Mis manos pronto reemplazaron al palo improvisado. La tierra se metía bajo mis uñas. El sudor empapaba mi frente. No sé cuánto tiempo pasó hasta que mis dedos tocaron algo sólido. Tela. Seguí excavando con renovada energía. Finalmente lo vi. Un rostro, pálido, cubierto de tierra, ojos cerrados. Lo reconocí inmediatamente a pesar de su estado. Era Alejandro Montero, mi jefe, el millonario dueño de la encina. Estaba atado y amordazado, metido en lo que parecía un saco de lona. Me apresuré a quitar la mordaza de su boca. Estaba respirando, apenas. Sus labios estaban agrietados y azulados. Le hablé mientras continuaba liberándolo. Le dije que estaría bien. Le dije que lo sacaría de allí. Cuando finalmente logré sacarlo por completo, su cuerpo estaba rígido y frío. Recordé mis lecturas sobre hipotermia y comencé a frotarle las extremidades suavemente. Le quité el saco rasgado y lo cubrí con mi chaqueta. Sabía que necesitaba atención médica urgente, pero estábamos lejos de cualquier camino accesible para una ambulancia. Sus ojos se abrieron lentamente. Me miró con confusión al principio, luego con algo que parecía reconocimiento. Intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca. Saqué mi botella de agua y le di pequeños sorbos. Después de unos minutos, pareció recuperar algo de fuerza. Se inclinó hacia mí con dificultad. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Me acerqué para escucharlo mejor. Su aliento era débil contra mi oído. Las palabras que susurró cambiaron mi vida para siempre. Me dijo que fue su propio hijo quien lo había enterrado vivo. Me dijo que si lo ayudaba a llegar a un lugar seguro y mantenía en secreto lo que había visto hasta que pudiera arreglar las cosas, me daría 1.000.000 de euros y pagaría mis estudios de medicina completos. Me dijo que vio bondad en mis ojos y que confiaba en mí. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, no por emoción o gratitud, sino por la magnitud de lo que acababa de descubrir y la responsabilidad que ahora pesaba sobre mis hombros. Asentí, en silencio, y comencé a planear cómo sacarlo del bosque. Decidí llevar a Montero a mi casa. Era el único lugar donde podría ocultarlo sin levantar sospechas. Mi padre pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación.
demasiado enfermo para notar lo que ocurría en el resto de la casa. Ayudé al millonario a caminar apoyándose en mi hombro. El trayecto fue lento y doloroso. Cada paso parecía costarle un mundo. Me contó en susurros entrecortados que llevaba casi 2 días enterrado. Me dijo que su hijo Diego había descubierto que planeaba cambiar su testamento. Diego era su único hijo, fruto de un matrimonio fracasado con una modelo francesa. Me contó que lo había enviado a los mejores internados de Europa, pero que se había convertido en un joven arrogante y despiadado. Diego había desarrollado una adicción al juego y había acumulado deudas millonarias. Montero me dijo que estaba cansado de rescatarlo constantemente de sus errores. El Nuevo Testamento dividía su fortuna entre varias organizaciones benéficas, dejándole a Diego solo una pequeña asignación mensual. Diego lo descubrió y lo confrontó durante un fin de semana en la Encina. Me contó que discutieron acaloradamente. Lo último que recordaba era estar bebiendo un whisky en su despacho. Después despertó en la oscuridad, enterrado en el bosque. Cuando llegamos a mi casa, lo instalé en la habitación de invitados que rara vez usábamos. Le ofrecí ropa vieja de mi padre y preparé un caldo caliente para ayudarlo a recuperar fuerzas. Me agradeció con una sonrisa débil. Me dijo que nunca olvidaría lo que estaba haciendo por él. Montero me pidió un teléfono. Me explicó que no podía usar el suyo porque Diego probablemente lo estaría rastreando. Le di el mío, un modelo antiguo con tarjeta prepago. Lo vi marcar un número y hablar en voz baja. Por su conversación, entendí que hablaba con alguien de confianza. Después de colgar me explicó su plan. Me dijo que su abogado de confianza vendría en secreto al día siguiente. Necesitaba firmar algunos documentos importantes para proteger sus bienes antes de enfrentar a su hijo. Me pidió que no fuera a trabajar y que no le contara a nadie sobre su presencia en mi casa. Esa noche apenas dormí. La presencia del millonario bajo mi techo me provocaba una mezcla de ansiedad y esperanza. Pensaba en su promesa: 1.000.000 de euros, mis estudios pagados. Podría sacar a mi padre de aquella casa húmeda, podría comprar sus medicinas, podría cumplir mi sueño de convertirme en médica. A la mañana siguiente, llamé a la Encina para avisar que estaba enferma. La señora Vargas, el ama de llaves, me informó que había un gran revuelo en la mansión. El señor Montero había desaparecido. La policía estaba interrogando a todo el personal. Me preguntó si sabía algo. Le dije que no tenía idea. Me sentí culpable por mentir, pero recordé la promesa que le había hecho a Montero. Cuando regresé a la habitación de invitados, Montero estaba de pie mirando por la ventana. Se veía mucho mejor después de una noche de descanso. Me sonrió y me preguntó si podía usar mi ordenador. Necesitaba comprobar algunas cosas en sus cuentas bancarias. Le prestó mi viejo portátil. Lo observé mientras trabajaba. Sus dedos se movían con agilidad sobre el teclado. Fruncía el ceño ocasionalmente y murmuraba para sí mismo. Me explicó que Diego ya había intentado acceder a algunas de sus cuentas. Afortunadamente, me dijo, tenía medidas de seguridad adicionales que su hijo desconocía. A mediodía llegó el abogado. Era un hombre bajito, con gafas redondas y un maletín de cuero gastado. Se presentó como Hernández. Habló en susurros con Montero durante más de 1 hora. Vi cómo firmaban varios documentos. Antes de marcharse, Hernández me miró fijamente. Montero le contó que yo lo había salvado. El abogado asintió gravemente y me dijo que había hecho algo muy valioso para un hombre muy importante. Me dijo que sería generosamente recompensada. Esa tarde, mientras preparaba la comida, recibí un mensaje de Mateo. Me preguntaba por qué no había ido a trabajar. Me contó que la policía estaba por todas partes. Había rumores de que el señor Montero había sido secuestrado. Diego Montero estaba dirigiendo personalmente la búsqueda. Me dijo que parecía verdaderamente preocupado. Sentí un escalofrío. Diego Montero estaba interpretando el papel de hijo afligido mientras buscaba a su padre para terminar lo que había empezado. Le respondí a Mateo con una mentira. Le dije que tenía fiebre alta y que el médico me había recomendado reposo absoluto. Me sentí terrible por engañarlo,
pero la promesa de Montero pesaba más que cualquier otra cosa en ese momento. El segundo día, Montero parecía completamente recuperado. Me habló más sobre su vida. Me contó que había comenzado desde abajo. Su padre había sido capataz en una finca olivarera. Me contó cómo compró su primer terreno con un préstamo bancario y cómo fue expandiendo su imperio inmobiliario poco a poco. Me dijo que veía algo de sí mismo en mí, la misma determinación, la misma hambre de superación. Me preguntó sobre mis sueños. Le hablé de mi deseo de estudiar medicina. Le conté sobre mi madre y cómo su muerte prematura por falta de atención médica adecuada había definido mi vocación. Le hablé de mi padre enfermo, de mis 2 trabajos, de las noches estudiando a la luz de una vela cuando se iba la electricidad porque no podíamos pagar la factura. Montero me escuchó con atención. Sus ojos parecían brillar con emoción contenida. Me dijo que mi historia lo conmovía profundamente. Me prometió que no solo cumpliría con lo acordado, sino que me ofrecería un puesto en su fundación médica una vez terminara mis estudios. Me dijo que personas como yo, con talento y determinación, merecían una oportunidad. Al tercer día, Montero anunció que estaba listo para enfrentar a su hijo. Me explicó que Hernández había asegurado legalmente todos sus bienes. Diego no podría tocar nada sin su autorización expresa. Me dijo que había contactado discretamente con un investigador privado que había recopilado pruebas suficientes de la adicción al juego de Diego y sus deudas. Me pidió que lo llevara de regreso a la Encina. Me dijo que enfrentaría a Diego personalmente, con la policía presente. Me advirtió que debía mantenerme alejada de todo el asunto. Me dijo que me contactaría en unos días para cumplir su promesa. Me aseguró que mi vida cambiaría para siempre. Lo ayudé a prepararse. Le presté una gorra de béisbol y unas gafas de sol de mi padre para que pudiera pasar desapercibido. Llamó a Hernández para que nos recogiera en un punto discreto a 1 kilómetro de mi casa. Antes de marcharse, tomó mis manos entre las suyas. Me miró a los ojos y me dijo que nunca olvidaría lo que había hecho por él. Me dijo que yo era su ángel guardián. Esa noche dormí profundamente por primera vez en días. Soñé con aulas universitarias, con batas blancas, con una casa nueva para mi padre, con medicamentos que lo harían mejorar. Me desperté con una sonrisa en los labios. La mañana siguiente me trajo de vuelta a la realidad. Mi teléfono sonó temprano. Era la señora Vargas. Me preguntó si podía ir a la Encina inmediatamente. El señor Montero había regresado milagrosamente. Había explicado que se había perdido durante una caminata por el bosque y que había sufrido una conmoción que le provocó amnesia temporal. La historia sonaba inverosímil, pero nadie se atrevía a cuestionarlo. Me presenté en la Encina, con el corazón latiéndome con fuerza. La mansión bullía de actividad. Periodistas agolpados en la entrada intentaban obtener declaraciones. Policías acordonando el área. Personal yendo y viniendo con expresiones confusas. La señora Vargas me condujo hasta el despacho del señor Montero. Me dijo que él había preguntado específicamente por mí. Sentí una oleada de orgullo. Pensé que quería agradecerme personalmente frente a otros o quizás entregarme parte de la recompensa prometida. Cuando entré en el despacho, Montero estaba sentado tras su imponente escritorio de caoba. A su lado, de pie, estaba Diego Montero. Era la viva imagen de su padre, pero con 30 años menos y una dureza en los ojos que el padre no poseía. Me miró como si yo fuera un insecto. Montero me saludó con una frialdad que me desconcertó. Me preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando en la Encina. Le respondí que casi 6 meses. Asintió lentamente. Me dijo que habían estado revisando las grabaciones de seguridad de los últimos días. Me dijo que me habían visto entrando en su biblioteca personal varias veces fuera del horario de limpieza. Mi sangre se heló. Era cierto que a veces me quedaba después de mi turno para consultar sus libros de medicina. Nunca pensé que hubiera cámaras ocultas. Nunca imaginé que pudiera ser un problema. Diego habló entonces. Me acusó de haber robado un valioso reloj de colección del escritorio de su padre. Un Patek Philippe, valorado en más de 100.000 euros. Dijo que las cámaras me habían captado curioseando en los cajones. Dijo que la desaparición del reloj coincidía con mi última entrada no autorizada a la biblioteca.
Negué la acusación con vehemencia. Nunca había robado nada en mi vida. Miré a Montero esperando que me defendiera, que les contara la verdad, que les dijera que yo lo había salvado. En lugar de eso, lo vi asentir gravemente ante las palabras de su hijo. Montero me dijo que tenía dos opciones. Podía llamar a Mintos, la policía, y presentar cargos formales por robo, lo que arruinaría cualquier posibilidad de que yo estudiara medicina algún día. O podía firmar una confesión, devolver el reloj y quedar despedida sin referencias pero sin cargos criminales. Le dije que no tenía ningún reloj. Le recordé lo que había hecho por él. Le recordé su promesa. Montero me miró con expresión confundida. Me preguntó de qué estaba hablando. Dijo que nunca me había visto fuera de la encina. Dijo que jamás me había hecho promesa alguna. Diego sonrió con malicia. Le dijo a su padre que yo claramente estaba desequilibrada, que probablemente había inventado toda esa historia para justificar mi robo. Sugirió que quizás debería ser evaluada psicológicamente. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Comprendí la magnitud de la traición. Montero no solo había olvidado su promesa, estaba negando activamente que yo lo hubiera salvado. Estaba permitiendo que su hijo me incriminara por un delito que no había cometido. Todo para proteger el secreto de lo que Diego había intentado hacerle. Miré fijamente a los ojos de Montero buscando un atisbo de reconocimiento, de culpa, de humanidad. No encontré nada, solo el frío cálculo de un hombre que había decidido que yo era prescindible. Con manos temblorosas, firmé la confesión que pusieron frente a mí. No tenía otra opción. Una acusación formal de robo destruiría cualquier posibilidad de futuro. Mi palabra contra la de los Montero no tenía ningún valor en un juzgado. La señora Vargas me escoltó para recoger mis pertenencias. Me miró con decepción. Me dijo que nunca hubiera esperado algo así de mí, que confiaba en mí, que me consideraba una buena chica. Sus palabras fueron puñaladas adicionales en mi ya maltrecho corazón. Salí de la encina con la cabeza gacha y el alma destrozada. No solo había perdido mi trabajo, había perdido mi dignidad, mi reputación, mis sueños. Todo por confiar en la palabra de un hombre que valoraba más proteger su imagen que honrar una deuda de vida. Caminé sin rumbo durante horas. La traición de Montero reverberaba en mi mente como un eco interminable. Había salvado su vida y él había destruido la mía a cambio. Las lágrimas nublaban mi visión mientras la rabia comenzaba a crecer en mi interior. Cuando finalmente regresé a casa, mi padre me esperaba despierto. Era inusual verlo fuera de su habitación. Me miró con ojos enrojecidos. Me preguntó si era cierto lo que había escuchado. La noticia se había propagado por el pueblo como fuego en pasto seco. Todos sabían que Elena Suárez había sido despedida por robar a los Montero. Intenté explicarle la verdad. Le conté todo. Cómo había encontrado a Montero enterrado, cómo lo había rescatado, cómo lo había cuidado, cómo me había prometido el mundo para luego quitármelo todo. Mi padre me escuchó en silencio, su expresión oscureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, me miró fijamente, me dijo que me creía, me dijo que conocía mi corazón, pero me advirtió que nadie más lo haría. Me dijo que los Montero eran intocables en el pueblo, que su palabra era ley. Me dijo que debíamos aceptar lo sucedido y seguir adelante, pero yo sabía que no podría seguir adelante. No así, no después de una injusticia tan grande. Algo había cambiado dentro de mí. La chica inocente que soñaba con curar el mundo había muerto en aquel despacho de caoba. En su lugar había nacido alguien nuevo, alguien que no descansaría hasta obtener justicia. Emotional Aftermath. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de dolor y confusión. Perdí mi segundo trabajo en el bar cuando el dueño se enteró de las acusaciones. Nadie quería a una ladrona sirviendo copas. Las miradas de desprecio me seguían por las calles del pueblo. Las madres apartaban a sus hijos cuando me veían pasar. Mi nombre se había convertido en sinónimo de deshonra. Mi padre intentaba consolarme. Me decía que el tiempo curaría las heridas, que la gente olvidaría eventualmente. Pero yo veía cómo su salud se deterioraba día a día sin los medicamentos que ya no podíamos permitirnos.
Lo escuchaba toser por las noches hasta quedarse sin aliento. Lo veía adelgazar hasta convertirse en una sombra del hombre que había sido. Una semana después del incidente, Mateo vino a verme. Se escabulló hasta mi casa al anochecer. Me dijo que no creía las acusaciones. Me dijo que me conocía lo suficiente para saber que yo era incapaz de robar. Me preguntó qué había sucedido realmente. Le conté toda la verdad, cada detalle desde el momento en que escuché los golpes bajo tierra. Su rostro palideció mientras me escuchaba. Cuando terminé, permaneció en silencio durante varios minutos. Finalmente habló. Me dijo que había notado comportamientos extraños en la mansión los días previos a la desaparición de Montero. Me contó que había visto a Diego llevando una pala al bosque tarde en la noche. Pensó que quizás estaba enterrando algún animal muerto. Me dijo que Diego había ordenado cambiar las cerraduras del despacho de su padre el mismo día de la desaparición. Mateo me dijo que me creía completamente. Me ofreció testificar si decidía llevar el caso a la policía, pero ambos sabíamos que sería inútil. Sin pruebas concretas, era mi palabra contra la de los Montero, y en ese enfrentamiento yo siempre perdería. Antes de marcharse, Mateo me entregó un sobre. Me dijo que era su salario del mes, que quería ayudarme mientras encontraba otro trabajo. Lo rechacé. Le dije que no podía aceptarlo. Insistió. Me dijo que lo considerara un préstamo, que se lo devolviera cuando pudiera. Con lágrimas en los ojos, finalmente acepté. Esa noche decidí intentar un último acto desesperado de justicia. Escribí cartas detallando todo lo sucedido. Las envié a 3 periódicos regionales y a una cadena de televisión nacional. Pensé que quizás alguien se interesaría en la historia, que alguien investigaría, que la verdad saldría a la luz. Esperé con esperanza durante días. Nadie respondió. Semanas después, vi un pequeño artículo en un periódico local. Mencionaba brevemente un intento de difamación contra la familia Montero por parte de una exempleada despechada. Mi nombre aparecía completo. Las acusaciones de robo se repetían como hechos confirmados. Mi último intento de redención se había convertido en otra puñalada en mi reputación. Mi padre enfermó gravemente a finales de mes. Lo llevé al hospital público. Esperamos 12 horas en urgencias antes de que un médico agotado le echara un vistazo. Le diagnosticaron una neumonía avanzada. Necesitaba hospitalización inmediata y tratamiento intensivo. El médico me preguntó si teníamos seguro privado. Le dije que no. Me explicó que tendrían que trasladarlo a un hospital más grande en la capital para recibir el tratamiento adecuado. Me dijo que habría lista de espera. Me dijo que podría tomar semanas. Le supliqué que hiciera algo. Le expliqué que mi padre no tenía semanas. Me miró con una mezcla de compasión y resignación. Me dijo que el sistema estaba colapsado, que hacían lo que podían con los recursos disponibles. Esa noche mi padre tuvo una crisis respiratoria severa. Los médicos lograron estabilizarlo temporalmente, pero me advirtieron que sin el tratamiento especializado era cuestión de tiempo. Me encontré rezando por un milagro que sabía no llegaría. Al día siguiente, mientras velaba junto a la cama de mi padre, vi a Alejandro Montero en la televisión del hospital. Estaba inaugurando una nueva ala de oncología infantil que llevaba su nombre. Hablaba sobre la importancia de la solidaridad y el compromiso social, sobre cómo la fortuna conllevaba responsabilidad hacia los menos afortunados. El presentador lo alababa como un ejemplo de filantropía moderna. La rabia me consumió por dentro mientras escuchaba sus palabras huecas. Este hombre que se presentaba como un benefactor de la humanidad había condenado a mi padre a muerte. Este hombre que hablaba de responsabilidad social había destruido mi vida sin pestañear. Mi padre murió 3 días después. Se fue en silencio mientras yo sostenía su mano. Su último acto fue apretar mis dedos débilmente. Sus últimas palabras fueron pedirme que no me rindiera, que siguiera luchando por mis sueños, que encontrara la manera de ser feliz a pesar de todo. El funeral fue pequeño y triste. Solo asistieron doña Carmen, la bibliotecaria, y Mateo. Los vecinos que antes nos respetaban ahora evitaban asociarse con la hija ladrona. Enterré a mi padre junto a mi madre en el pequeño cementerio del pueblo. Les prometí en silencio que
Algún día limpiaría nuestro nombre. Esa noche, sola en la casa vacía, tomé la decisión. La justicia convencional no estaba disponible para personas como yo. Los poderosos como Montero vivían por encima de las consecuencias. Pero había otras formas de justicia, formas que no requerían tribunales o jueces o abogados costosos. Me miré en el espejo astillado del baño. Ya no reconocía a la chica que me devolvía la mirada. Sus ojos contenían una dureza que nunca antes había visto. La chica que soñaba con curar había muerto. En su lugar había nacido alguien dispuesta a hacer lo necesario para equilibrar la balanza. Esa noche lloré por última vez. Lloré por mi padre, por mi madre, por la vida que pudo haber sido, por la inocencia perdida, por los sueños rotos, por la confianza traicionada. Y cuando las lágrimas se secaron, sentí una extraña calma, una claridad de propósito que no había experimentado antes. Sabía que enfrentarme directamente a los Montero sería suicida. Necesitaba ser más inteligente, más paciente, más calculadora que ellos. Necesitaba un plan que no solo les hiciera pagar por lo que me habían hecho, sino que revelara su verdadera naturaleza al mundo. La casa que había compartido con mi padre estaba hipotecada. Sabía que pronto el banco la reclamaría, no me importaba. Ya no quedaba nada para mí en aquel pueblo, donde mi nombre se había vuelto sinónimo de vergüenza. Vendí los pocos objetos de valor que poseíamos: el anillo de matrimonio de mi madre, el reloj que mi padre recibió al jubilarse de los campos, los viejos libros que doña Carmen me había regalado a lo largo de los años. Junté apenas lo suficiente para un billete de autobús a Madrid y unas semanas de subsistencia básica. Antes de partir, visité por última vez las tumbas de mis padres. Les prometí que volvería algún día con la cabeza alta. Les dije que no descansaría hasta que los Montero pagaran por lo que nos habían hecho. Mateo vino a despedirme a la estación. Me abrazó con fuerza. Me pidió que le prometiera que me cuidaría. Me dijo que me esperaría sin importar cuánto tiempo pasara. Le devolví el abrazo, pero no hice promesas que no estaba segura de poder cumplir. Le agradecí por haber sido la única luz en mis días más oscuros. Mientras el autobús se alejaba del pueblo, miré por la ventanilla la silueta de la encina en la distancia. La mansión se alzaba imponente sobre la colina, ajena al sufrimiento que había causado. Me prometí que regresaría, que la próxima vez sería en mis términos, que la próxima vez los Montero sabrían lo que significa perderlo todo. Revenge Planning Madrid me recibió con su caótico bullicio y su indiferencia hacia los recién llegados. Me instalé en una habitación minúscula, en un piso compartido con otras 3 chicas en el barrio de Vallecas. El alquiler consumía casi todo mi escaso presupuesto, pero necesitaba un techo mientras desarrollaba mi plan. Conseguí trabajo como camarera en un café del centro. Las jornadas eran agotadoras y el sueldo apenas daba para sobrevivir, pero me permitía observar a personas de todas las clases sociales. Aprendí a identificar a los ejecutivos por sus relojes y sus gestos, a los políticos por su manera de hablar sin decir nada, a los nuevos ricos por su ostentación desmedida. Cada observación era una pieza del rompecabezas que estaba construyendo. Durante mis horas libres, frecuentaba la Biblioteca Nacional. Devoraba libros sobre finanzas y derecho corporativo. Estudiaba los periódicos económicos. Investigaba sobre el imperio empresarial de Montero. Descubrí que su fortuna se basaba principalmente en desarrollos inmobiliarios de lujo y hoteles exclusivos. También tenía inversiones en empresas tecnológicas emergentes y una considerable cartera de arte. 3 meses después de mi llegada a Madrid, leí una noticia que captó mi atención. Diego Montero había sido nombrado vicepresidente ejecutivo del Grupo Montero. La fotografía mostraba a padre e hijo estrechándose las manos en una elegante ceremonia corporativa. La nota mencionaba que Diego asumiría gradualmente más responsabilidades para preparar la eventual sucesión. El artículo alababa la reconciliación familiar después de años de distanciamiento. La imagen me revolvió el estómago. El hombre que había intentado matar a su padre ahora era celebrado como su sucesor. El hombre que me había acusado falsamente ahora recibía las llaves del reino.
La injusticia era tan absoluta que reforzó mi determinación. Investigué más sobre Diego. Descubrí que frecuentaba clubes exclusivos y casinos privados. Tenía fama de jugador compulsivo y mujeriego. Sus escándalos eran regularmente silenciados con dinero. Era el típico hijo privilegiado que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Comprendí que Diego era la clave, el punto débil en la armadura de Montero. El padre había elegido proteger al hijo a costa de sacrificarme a mí. Había preferido mantener la imagen familiar intacta a cumplir su deuda conmigo. Era una debilidad que podía explotar. Un día, mientras servía café en mi trabajo, reconocí a un hombre sentado solo en una mesa del rincón. Era Hernández, el abogado de Montero. Estaba revisando documentos con expresión preocupada. Me aseguré de que no me reconociera. Me puse una mascarilla con la excusa de un resfriado y cambié mi peinado. Me acerqué lo suficiente para escuchar su conversación telefónica. Hernández discutía acaloradamente con alguien sobre unos documentos que debían ser firmados urgentemente. Mencionó un desarrollo turístico llamado Proyecto Miramar, que estaba enfrentando problemas regulatorios. Dijo que necesitaban las aprobaciones antes de fin de mes o perderían a los inversores japoneses. Esa noche investigué sobre el Proyecto Miramar. Era un complejo turístico de lujo que Montero planeaba construir en una zona protegida de la costa mediterránea. Había controversia sobre cómo habían obtenido los permisos iniciales. Varios grupos ecologistas estaban protestando. La prensa local cuestionaba la legalidad del proyecto. Había encontrado mi punto de entrada, un proyecto controversial, un plazo ajustado, inversores nerviosos. Era el escenario perfecto para mi primer movimiento. Solicité trabajo como personal de limpieza en el edificio donde se encontraban las oficinas del Grupo Montero. Utilicé documentos falsos y referencias inventadas. Mi reputación manchada en mi pueblo no me perseguiría hasta Madrid. Fui aceptada sin demasiadas preguntas. Las personas privilegiadas rara vez prestan atención a quienes recogen su basura. Durante semanas observé las rutinas del edificio. ¿Qué ejecutivos se quedaban hasta tarde? ¿Qué secretarias tenían acceso a información sensible? ¿Qué guardias de seguridad eran meticulosos y cuáles negligentes? Memoricé horarios y patrones. Me hice invisible a fuerza de ser predecible y eficiente. Paralelamente, ahorré cada céntimo que pude de mis 2 trabajos. Compré un ordenador portátil de segunda mano y aprendí lo básico sobre seguridad informática a través de tutoriales en línea. No necesitaba convertirme en una hacker experta. Solo necesitaba las herramientas suficientes para mi propósito. Durante mi 6º mes en Madrid, conocí a Pablo en el café donde trabajaba. Era un cliente habitual, periodista de investigación en un medio digital independiente. Hablaba apasionadamente sobre los casos de corrupción que investigaba, sobre cómo los poderosos manipulaban el sistema a su favor, sobre la importancia de exponer la verdad sin importar las consecuencias. Comencé a conversar con él durante sus visitas. Le compartí mi interés por el periodismo de investigación. Le pregunté sobre sus métodos, sobre cómo protegía a sus fuentes, sobre qué tipo de evidencias necesitaba para publicar una historia. Cada respuesta era una pieza más de mi plan. Pablo se mostró intrigado por mi interés. Me recomendó libros y documentales. Me habló sobre ética periodística y sobre cómo distinguir la justicia de la venganza. Ironía pura considerando mis verdaderas intenciones. Pero sus conocimientos me resultaban invaluables. Un miércoles por la noche, mientras limpiaba las oficinas del Grupo Montero, vi mi oportunidad. La secretaria de Hernández había dejado su ordenador encendido al salir apresuradamente. La contraseña de acceso seguía activa en la pantalla. Me aseguré de que nadie me observaba y accedí rápidamente a sus correos. Busqué todo lo relacionado con el proyecto Miramar. Encontré un intercambio de correos entre Hernández y un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente. Las palabras eran cuidadosamente ambiguas, pero el mensaje era claro. Se hablaba de una colaboración mutuamente beneficiosa, de consideraciones especiales,
de un apartamento en la primera línea del complejo como muestra de agradecimiento. Copié los correos a mi dispositivo USB. No era una prueba definitiva de soborno, pero era suficiente para levantar sospechas, para iniciar una investigación si llegaba a las manos adecuadas. Durante los siguientes 2 meses, continué recopilando información fragmentada, un documento olvidado en una fotocopiadora, una conversación escuchada mientras limpiaba una sala de reuniones, una carpeta dejada brevemente sin supervisión. Pieza a pieza, construí un mosaico de irregularidades en el proyecto Miramar. Paralelamente, investigué sobre Diego Montero. Descubrí que frecuentaba un exclusivo club de póker en La Castellana. Me presenté allí una noche, vistiendo la ropa más elegante que pude permitirme. Me quedé en la barra, observándolo a distancia. Diego jugaba de manera agresiva, bebía demasiado, perdía grandes sumas con aparente indiferencia, pero notaba la tensión en su mandíbula, el ligero temblor en sus manos cuando las apuestas subían, el brillo casi febril en sus ojos cuando ganaba, todos los signos clásicos de adicción. Los seguí discretamente durante varias noches. Establecí sus patrones, los días que jugaba, los lugares que frecuentaba, las personas con las que se relacionaba. Descubrí que mantenía una relación con Claudia Herrera, hija de uno de los principales inversores del proyecto Miramar. Un mes antes de la fecha límite del proyecto, implementé la primera fase de mi plan. Utilizando un correo electrónico anónimo, envié a 3 periodistas de investigación, incluido Pablo, una pequeña muestra de la información que había recopilado sobre las irregularidades en el proyecto Miramar. Lo suficiente para despertar su interés, pero no tanto como para revelar mis cartas. Pablo fue el primero en responder. Me pidió más información. Me ofreció protección como fuente. Me aseguró que investigaría a fondo antes de publicar nada, exactamente lo que esperaba de él. Le respondí que tenía mucho más, pero que necesitaba garantías. Le pedí tiempo para organizar la información de manera coherente. Le sugerí que investigara por su cuenta mientras tanto, que siguiera el dinero, que prestara atención a las conexiones entre el Grupo Montero y ciertos funcionarios del ministerio. Mientras los periodistas comenzaban a escarbar, implementé la segunda fase. Creé perfiles falsos en redes sociales, especializadas en inversiones. Comencé a publicar rumores vagos sobre problemas en el proyecto Miramar, sobre posibles investigaciones gubernamentales, sobre retirada de inversores internacionales. Nada específico. Nada que pudiera ser refutado fácilmente, solo lo suficiente para crear incertidumbre. El mercado odia la incertidumbre. Las acciones del Grupo Montero comenzaron a fluctuar. No era una caída significativa, pero sí lo suficiente para que los analistas financieros empezaran a hacer preguntas, para que los inversores más nerviosos comenzaran a dudar. Simultáneamente, envié información anónima a los grupos ecologistas que protestaban contra el proyecto. Les proporcioné fechas exactas de reuniones clave, nombres de funcionarios involucrados, detalles sobre aspectos del proyecto que violaban normativas ambientales. Sus protestas ganaron fuerza y precisión. Comenzaron a atraer atención mediática. La presión aumentaba gradualmente desde múltiples frentes, pero necesitaba algo más contundente, algo que desestabilizara completamente el proyecto, algo que pusiera a Diego Montero directamente en la línea de fuego. Durante mis investigaciones, había descubierto que Diego estaba a cargo de las negociaciones con los inversores japoneses. Era su gran oportunidad de demostrar su valía ante su padre, de probar que era digno de la sucesión. También había descubierto que Diego había ocultado a estos inversores ciertos problemas legales con los terrenos donde se construiría el complejo. Creé un expediente detallado con toda esta información. Lo complementé con fotografías de Diego en el casino, claramente intoxicado, en noches cuando debería estar preparando presentaciones cruciales. Añadí registros de sus pérdidas en el juego durante los últimos meses, sumas que coincidían sospechosamente con ciertos movimientos en las cuentas del proyecto. Envié copias de este expediente a los principales ejecutivos de la empresa japonesa.
Les sugerí que quizás deberían reconsiderar su inversión hasta que se aclararan ciertas irregularidades. Les recomendé que hicieran sus propias averiguaciones discretamente. Todo estaba en marcha. Las piezas comenzaban a moverse exactamente como había planeado. Me sentí como un director de orquesta, observando cómo cada sección comenzaba a tocar su parte en perfecta armonía. La sinfonía de la venganza apenas comenzaba, pero su melodía ya resultaba embriagadora. The Revengela, mañana en que Pablo publicó su primer artículo sobre las irregularidades del proyecto Miramar, yo estaba limpiando las oficinas del Grupo Montero como cualquier otro día. Observé desde mi posición invisible cómo la noticia se expandía como una onda en el agua. Primero fueron llamadas telefónicas urgentes, luego reuniones improvisadas en salas de juntas, finalmente gritos a puerta cerrada. El artículo era cuidadoso, lleno de condicionantes y presuntos. Pablo era demasiado profesional para hacer acusaciones directas sin pruebas irrefutables, pero las preguntas que planteaba eran devastadoras precisamente por su aparente objetividad. ¿Por qué ciertos permisos se habían aprobado en tiempo récord? ¿Por qué ciertas evaluaciones ambientales parecían ignorar datos críticos? ¿Por qué ciertos funcionarios habían cambiado repentinamente de opinión sobre la viabilidad del proyecto? Los inversores japoneses llamaron a Montero esa misma tarde. Podía escuchar su voz desde el pasillo mientras limpiaba meticulosamente cada superficie. Intentaba tranquilizarlos. Les aseguraba que todo era una campaña de difamación orquestada por la competencia. Les prometía total transparencia. Les garantizaba que el proyecto seguía en marcha sin contratiempos. Pero yo sabía que mentía. Sabía que los problemas apenas comenzaban y sabía exactamente quién sería el chivo expiatorio cuando las cosas empeoraran. 3 días después, 2 periodistas más publicaron artículos sobre el tema. Uno de Minonesen. Ellos mencionaba explícitamente a Diego Montero como el ejecutivo responsable de las negociaciones con los inversores extranjeros. Sugería que había proporcionado información incompleta sobre los problemas legales del proyecto. Esa tarde, desde el cuarto de limpieza, escuché la violenta discusión entre padre e hijo. Montero acusaba a Diego de incompetencia, de poner en riesgo el proyecto más importante de la compañía en años. Diego se defendía patéticamente, culpando a subordinados, a circunstancias imprevistas, a la mala suerte. Al día siguiente, los grupos ecologistas organizaron una protesta masiva frente a las oficinas del Grupo Montero. Cientos de personas con pancartas exigiendo la cancelación del proyecto. Medios de comunicación transmitiendo en vivo. La imagen perfecta de una empresa asediada por sus propias malas prácticas. Durante la semana siguiente, envié más información a Pablo y a los otros periodistas. Documentos internos sobre estudios ambientales manipulados, correos electrónicos sugestivos entre Diego y funcionarios públicos, presupuestos con partidas ambiguas que bien podrían ser sobornos disfrazados. Pablo me contactó repetidamente, intrigado por mi conocimiento interno de la compañía. Me ofreció reunirse personalmente, garantías de confidencialidad absoluta. Le respondí ambiguamente. Le dije que valoraba mi anonimato por encima de todo, que mi posición era demasiado vulnerable, que confiara en la información, no en el informante. Mientras tanto, continué con mi trabajo de limpieza. Observé cómo el ambiente en las oficinas se deterioraba día a día. Las caras tensas, las conversaciones en susurros, las miradas de sospecha entre compañeros. La desconfianza corroía la compañía desde dentro exactamente como había planeado. Los inversores japoneses finalmente anunciaron que suspendían temporalmente su participación en el proyecto hasta que se aclararan las irregularidades denunciadas. El golpe financiero fue inmediato. Las acciones del Grupo Montero cayeron un 15% en un solo día. Los analistas financieros comenzaron a cuestionar la viabilidad de otros proyectos de la compañía. Montero convocó una conferencia de prensa de emergencia. Anunció una auditoría interna exhaustiva. Prometió total cooperación con cualquier investigación oficial. Se mostró sereno y confiado.
el experimentado capitán en medio de la tormenta. Pero yo podía ver las grietas en su fachada, la tensión en su mandíbula, el ligero temblor en sus manos mientras ajustaba el micrófono. Diego estaba notablemente ausente de la conferencia de prensa. Los rumores de su desplazamiento comenzaron a circular. Se decía que Montero estaba furioso con él, que lo culpaba de toda la situación, que estaba considerando apartarlo permanentemente de la dirección. La siguiente fase de mi plan requería acercarme a Diego directamente, no como la chica a la que habían acusado injustamente, no como la salvadora traicionada, sino como alguien completamente diferente, alguien que podría ofrecerle una salida a su creciente desesperación. Dejé mi trabajo de limpieza en las oficinas, ya había recopilado toda la información que necesitaba. Ahora era momento de cambiar de estrategia, de acercarme al corazón mismo de mi venganza. Me teñí el pelo, cambié mi estilo de vestir, invertí una parte significativa de mis ahorros en ropa elegante, maquillaje profesional y accesorios convincentes. Creé una nueva identidad, Sofía Vega, representante de inversores latinoamericanos interesados en proyectos turísticos en España. Una profesional segura, sofisticada y con aparentes conexiones. Frecuenté los mismos lugares que Diego durante semanas. El exclusivo club de póker, ciertos restaurantes de moda, el bar del Hotel Wellington, donde le gustaba tomar copas después del trabajo. Nunca me acercaba directamente. Simplemente me aseguraba de ser una presencia constante en su periferia, una cara que comenzara a resultarle familiar sin saber exactamente por qué. Mientras tanto, seguí alimentando a los periodistas con información cada vez más comprometedora. El Ministerio de Medio Ambiente anunció una investigación formal sobre los permisos concedidos al proyecto Miramar. La Fiscalía Anticorrupción comenzó a interesarse por ciertas transacciones financieras asociadas al desarrollo. La presión sobre Diego aumentaba exponencialmente. Los rumores sobre su desplazamiento se intensificaron cuando Montero nombró a un ejecutivo de confianza para supervisar directamente sus responsabilidades. La humillación pública era evidente. El príncipe heredero estaba siendo relegado a funciones menores. Lo observé desmoronarse gradualmente. Comenzó a beber más, a jugar con apuestas cada vez más desesperadas, a buscar en la noche lo que perdía durante el día. Su relación con Claudia Herrera terminó abruptamente cuando el padre de ella, preocupado por el escándalo, le prohibió verlo. Finalmente, una noche lluviosa en el club de póker, hice mi movimiento. Diego había perdido una suma considerable. Estaba solo en la barra, mirando su vaso de whisky como si contuviera respuestas. Me senté a su lado y pedí un martini. Iniciamos una conversación casual. Le mencioné que lo había visto jugar, que admiraba su estilo agresivo, aunque esa noche no hubiera tenido suerte. Le dije que trabajaba en finanzas internacionales, que estaba en Madrid explorando oportunidades de inversión para mis clientes latinoamericanos. Diego respondió con interés apenas disimulado. Estaba desesperado por cualquier posible tabla de salvación financiera. Le dejé hablar. Le permití impresionarme con sus conocimientos sobre el mercado inmobiliario español, con sus conexiones en el sector turístico, con su visión para proyectos innovadores. Al despedirnos le di mi tarjeta. Le sugerí que podríamos reunirnos para discutir posibles colaboraciones. Le mencioné casualmente que mis inversores estaban particularmente interesados en proyectos en la costa mediterránea, exactamente donde se ubicaba el ahora problemático Proyecto Miramar. Durante las siguientes semanas, cultivé cuidadosamente mi relación con Diego. Reuniones profesionales que gradualmente se volvieron más personales, almuerzos de negocios que se extendían hasta la cena, conversaciones sobre inversiones que derivaban en confidencias sobre su situación en la empresa familiar. Diego estaba cada vez más aislado profesionalmente. Montero lo había apartado efectivamente de cualquier decisión significativa. La investigación oficial sobre el proyecto Miramar avanzaba implacablemente. Varios funcionarios ya habían sido imputados. Era cuestión de tiempo antes que el círculo se cerrara alrededor de Diego. Le ofrecí lo que más desesperadamente necesitaba en ese momento, una salida.
Le sugerí que mis inversores podrían estar interesados en adquirir su participación en ciertos proyectos personales que había mencionado, proyectos que su padre desconocía, inversiones que había realizado con dinero que no podía justificar fácilmente. Diego estaba atrapado y lo sabía. Las deudas de juego se acumulaban. Los prestamistas comenzaban a impacientarse. Su padre le había reducido su asignación como castigo por el fiasco del proyecto Miramar. Necesitaba dinero rápido y vías de escape discretas. Mientras tanto, los periodistas que había alimentado con información continuaban publicando revelaciones cada vez más dañinas. Pablo había conectado los puntos entre las irregularidades del proyecto Miramar y otros desarrollos anteriores del Grupo Montero. El patrón de corrupción y manipulación ambiental comenzaba a emerger claramente. Las acciones de la empresa seguían cayendo. Los accionistas minoritarios comenzaron a cuestionar públicamente el liderazgo de Montero. Por primera vez en su carrera, el intocable magnate enfrentaba críticas directas a su gestión. Su imagen cuidadosamente construida de empresario ejemplar se desmoronaba artículo tras artículo. Cuando la situación de Diego se volvió verdaderamente desesperada, le presenté mi propuesta final. Mis inversores estaban dispuestos a proporcionarle una salida completa. Comprarían sus activos problemáticos, le facilitarían documentación que justificaría el origen de los fondos, le ofrecerían un puesto en una de sus empresas en Sudamérica, lejos del escándalo, lejos de la sombra de Mino Messim, su padre. A cambio, necesitábamos información específica sobre ciertos aspectos del funcionamiento interno del Grupo Montero.